Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Y si logran visualizar mi pantalla? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas ¿Sí noches. se Buenas noches, escucha, Miss. verdad? Sí. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Para ello vamos recordando lo que hemos ya trabajado en clase. ¿Quién me podría Buenas manifestar? noches. Buenas noches. ¿Quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado, qué hemos dicho al respecto? Se trata de la sílaba Miss. A ver, hemos desarrollado ya 2 clases en el cual hemos tratado diversos temas. ¿Qué tema hemos desarrollado, chicos? Buenas noches, Miss. Hemos tratado Sobre la sobre la comunicación, profe. comunicación. Ya hemos tratado la comunicación. ¿Qué hemos dicho respecto a la comunicación? Que una persona se comunica entre otros. Modificar ¿Esa será la definición el correcta de la mejor, comunicación, mejor. chicos? Comunicar con diferentes personas. ¿Les- La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más personas, profe. Mis, hemos aprendido acerca de las clases de comunicación. Hay la comunicación lingüística, la comunicación no lingüística. De eso hemos Ajá. aprendido. Ya, pero hemos hablado respecto al término comunicación. ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué definición damos respecto a la comunicación? Nos podemos comunicar con nosotros mismos o con otras personas. ¿Eso será la comunicación? La comunicación es una información. Profe, la comunicación es la Ya, acción pero para consciente decir de que es una intercambiar información. información, ya es, pero que, a ver, la comunicación va a ser, ¿sí? Va a llevar a hacer el intercambio de información, pero ¿qué es? A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, decíamos que es un proceso, ¿ya? Es un proceso de qué? De intercambio de información, chicos. Ya no se olviden, cuando nosotros hablamos de la comunicación, siempre debemos de decir que es un proceso, ¿sí? Un proceso de intercambio de comunicación, Miss. De información. Es un proceso de intercambio de información. Eso es la comunicación. Muy bien. También hemos hablado de las características que tiene la comunicación. ¿Cuáles son? Miss la sirve para transmitir y recibir informaciones. Ya, pero ¿cuáles son las características? ¿Qué características forman parte de la comunicación? Puede ser el Eh, emisor, receptor y el mensaje del código.
código, canal, Esos son sus elementos. conector, Claridad, recepción, coherencia, mensaje, escucha activa, lengua no verbal. ¿Mm? ¿Me puede repetir la otra? Les decía, ¿cuáles son las características de la comunicación? Emisor y receptor, Eso forma parte de los elementos de la comunicación. Cuando yo hablo de la comunicación, hablo también de esos elementos, ¿cierto? Son los que ustedes están mencionando: emisor, receptor, código, canal y contexto. ¿Sí? Ahora, ¿a qué llamamos emisor? La persona que recibe la información. Persona quien recibe la información. ¿Y quién es el receptor? La persona que da la información. la persona que manda la información. A ver. Emisor es persona que envía la información. La persona Receptor, que recibe la información. exacto. Es ahora. El emisor y el receptor, de forma independiente, ¿solamente realizan dicha acción o realizan otra? mensaje, Miss. Realiza otras acciones también, Miss. ¿Cuáles? Como enviar mensajes, A ver, el emisor solamente envía. También recibe. elabora información, Ya, muy bien, elabora la información. Y en el momento de elaborar la información, ¿qué proceso está realizando? está enviando un mensaje. No. El emisor, aparte de enviar el mensaje, realiza otra acción antes de enviar el mensaje, mejor dicho. Miss es el receptor. No, chicos, a ver, cuando nosotros hablábamos en clase y les decía, ¿no? Tenemos a un emisor, quien es la persona quien envía información. Pero antes de enviar la información, ¿qué proceso realiza el emisor? Un anuncio, Miss. Ujú. Descodificación, profe. Va por ahí. Un mensaje. Ruido, profe. Codifica la información, chicos, que es la elaboración del mensaje. ¿Sí? Entonces, el emisor, para mandar el mensaje, para enviar el mensaje, primero, ¿qué hace? Codifica la información. ¿Qué cosa es codificar? ¿Hace un intento de comunicación? No. Es quien elabora el mensaje, chicos.
Hacer o formar la conversación, profe. ¿Cómo? Codificación es hacer o formar una conversación. Muy bien, entonces tenemos a un emisor, quien es quien envía, pero para enviar, ¿qué hace previamente? Elabora el mensaje. elabora. Elabora. Ahora, el receptor, ¿qué hace? ¿Recibe la información del mensaje? Recibe el mensaje. Pero aparte de recibir, recibe el mensaje, ¿solamente recibe? Comunica, Miss. A ver, el emisor es cierto que va a recibir el mensaje, pero al recibir solamente se queda con recibir, ¿o qué proceso más realiza? Codifica, Miss. Pues decodifica. Hemos dicho que el emisor es quien codifica. Entonces, ¿el receptor qué va a hacer? Va a decodificar. ¿Y qué es la decodificación? Es un medio físico que utiliza el emisor para hacer llegar el mensaje a su destino. ¿Cómo? O sea que él se encarga en hacer llegar las informaciones a su lugar de destino. Ya, eso es recibir. Pero estamos mencionando que el receptor, ¿qué hace? Decodifica. ¿Y por qué decimos que el emisor decodifica? ¿Qué es decodificar? Difusión. ¿Mm? Difusión. ¿Difusión será? Difusión es cuando tú vas a manifestar tu información. A ver, si codificar es crear, ¿qué será decodificar? Transformar. Sinónimos de ese término. Modificar. A ver, el emisor, el receptor, va a ser quien va a decodificar. Entonces, ¿qué se enfoca? Cuando tú, por ejemplo, estás ahorita recibiendo la información que yo te estoy brindando, ¿qué estás haciendo? Estás decodificando. ¿Pero qué es decodificar? Cuando tú intentas interpretar la información que yo te estoy brindando. Eso es la decodificación, chicos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Entonces, ¿qué es la decodificación? Vuelvo a preguntar. Captar la información. ¿Qué es la decodificación? Lo acabo de mencionar, ¿eh? ¿Qué es Elabora y envía la información. No, chicos, acabo de decir. La interpretación de la información recibida. A ver, Luis Calle, ¿me escuchas? Sí, Miss. A ver, te pregunto.
tú ahorita eres el receptor, ¿cierto? Sí, Ya. Yo te estoy brindando información, ¿ya? Pero tú, con la sí, información que yo te estoy brindando, ¿solamente te estás quedando con lo que yo te estoy manifestando? sí. ¿No? Solo estás escuchando. Sí, lo estoy escuchando. Ya. Pero para yo, por ejemplo, la siguiente clase te voy a volver a preguntar. Ahí, ¿qué proceso estarías realizando? Analizando, profe. Si yo te hago una pregunta para que tú me respondas, ¿qué tienes que hacer? El receptor, Miss. Sigue siendo receptor, chicos, pero ¿qué tienes que hacer tú? Para que, por ejemplo, te hago la misma pregunta. ¿Qué es el receptor? Para que tú me respondas y me digas qué es el receptor, ¿qué tienes que haber hecho? Recibir el mensaje, la información. Ya, ¿solamente te quedas con recibir? Modificar el mensaje. A ver, cuando ustedes me recepcionan la información o cuando tú, por ejemplo, le das, supongamos, un consejo a los que tienen hijos, ¿no? Hey, niño, no hagas esto, hijo, no hagas esto, te vas a lastimar. Para que tu hijo, tu hija te obedezca, no solamente ha recepcionado la información, sino lo ha decodificado, ha interpretado tu mensaje. Porque si el niño que tú le dijiste, no lo toques porque te vas a lastimar, no decodifica la información, ¿qué va a pasar? Ese niño no te va a obedecer, ¿cierto? Por eso viene la famosa frase, por ejemplo, ay, te advertí, ¿no entiendes cuando te digo esto? Por ejemplo, ¿qué es eso? Eso es la decodificación. El niño no ha decodificado, no ha interpretado. Ahora, ustedes, cuando yo les digo, cuando te manifiesto la información, ¿solamente recibes? No, chicos, ustedes no reciben nada más, sino que hacen, interpretan, ¿cierto? Porque, ya, la misma está diciendo esto, debe de ser esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás interpretando la información. Entonces, al interpretar, ¿qué sucede? ¿Estás comprendiendo? Decodificando la información. Comprendiendo. Comprendes la Está información, comprendiéndome. claro, pero si tú, por ejemplo, no me decodificas, ¿qué va a suceder? No me vas a poder responder la pregunta. Es lo que está pasando ahora, ¿no? Muchos de ustedes no han decodificado la información que yo les he brindado la clase pasada. Es por ello que no pueden responder. Muchos se han quedado solamente con recepcionar, ¿ya? Entonces, el proceso de la comunicación, tanto del emisor como del receptor, es fundamental. Si tú no lo desarrollas de forma correcta, ¿qué va a suceder? No vas a interpretar, no Entender. vas a poder determinar, ¿sí?, su definición o comprender la información que se te está brindando. ¿Y chicos? ¿Sí? Muy bien. Luego de ello tenemos a un código. Y hace uso tanto el emisor como el receptor. ¿Qué es el código? Son signos y reglas que comparten tanto el emisor con el receptor. Muy bien. ¿Y por qué será importante decir de que estos signos lo deben de compartir tanto el emisor como el receptor?
A ver, Roger, levantaste la mano. Porque es un medio que puedes hacer llegar el mensaje a su destino. ¿Será eso? ¿Por Entonces, qué? el código es indispensable para el proceso comunicativo que lleva a cabo efectivamente. Claro, está muy bien la definición, pero a ver, la pregunta es, ¿por qué decimos que el emisor y receptor deben de compartir el mismo código? Para poder comprender el mensaje, profesora. Ya, uno de ellos es para eso. La lengua puede ser escrita o hablada. A ver, chicos, por eso les Para decía, tener ¿no? la misma conversación, profe. Ya, también, pero a ver, yo por eso les decía, ¿no? Cuando ustedes me dan definiciones, hay que brindar información o definiciones que nosotros lo podamos comprender, ¿no? Por ejemplo, tú me dices conjunto de signos. Entonces, al decirme conjunto de signos, ¿a qué te refieres? 14 estará el cuarto. 14 estará el cuarto. Luz, Signos de puntuación y exclamación. los signos de puntuación. ¿Ya ves? A ver, cuando nosotros decimos que la definición del término Un código, código es el signo de la misma conversación, tienen que ser. ya, pero ¿qué signo? ¿A qué signo te refieres, Nancy? Esa es la pregunta. De combinar la conversación. A ver, cuando nos referimos a signos o signos lingüísticos, que es la definición completa del código, hacemos referencia al conjunto de palabras que nosotros usamos para comunicarnos, pero para yo formar o fomentar el conjunto de palabras, me hago referencia al idioma. El código es el idioma, ¿ya? El idioma que nosotros usamos para comunicarnos. Si no conocemos un idioma o una forma de comunicarnos, no vamos a poder realizar una comunicación, ¿cierto? Entonces, el código es el idioma que nosotros manejamos al momento de comunicarnos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante que el emisor y el receptor tengan el mismo código? ¿Por qué? Porque deben de manejar el mismo idioma. Si yo manejo el español y ustedes manejaran solamente el quechua, ¿nos podríamos comprender? No, mi. No, mi. Exacto, no nos vamos a poder comprender. Esa es la respuesta, chicos. No me están decodificando la información, ¿ah? Entonces, ese es el código. El canal es el medio por el cual nosotros usamos para comunicarnos, ¿no? ¿Qué objeto, qué medio usamos para comunicarnos? Por ejemplo, si nosotros nos encontraríamos en un lugar que compartiéramos tanto mi persona como ustedes, ¿yo necesitaré algún medio, algún objeto para comunicarme? No, mi. No. No, cierto. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo idioma. No. Ahí ya no tiene que ver ello, ¿ah? Claro está que para comprendernos tenemos que Repita la tener pregunta. el mismo idioma, pero No, yo estoy porque estamos en un solo lugar. cuando yo les digo del canal, hago referencia al medio o objeto que yo use para comunicarme. Si mi persona y la de ustedes se encuentran en el mismo espacio, hace referencia a de que yo no voy a necesitar un objeto, pues, o necesitaré un celular para yo comunicarme con ustedes. No, porque hablamos el mismo idioma.
Claro, hablamos el mismo idioma, pero me refiero al hecho de que si tú y yo estamos en la misma, ya, supongamos, Stephanie, estamos en el mismo salón de clases. Tú y yo estamos presencialmente. Para yo comunicarme contigo, ¿necesitaré un celular? No, porque estamos presencialmente. No, En Miss. el mismo aula. Entonces, mi mensaje, ¿por dónde viajaría? Vocal. Eso es física. Oralmente, por Vocalmente. las... ¿o? Un traductor. Verbal. Vocalmente, verbal, perdón. Verbal, va a viajar por las ondas sonoras, chicos. Verbal. ¿Se recuerdan o no? Tipos de canal. Tenemos dos tipos de canal, canal natural y canal artificial. Sí. Miss, el canal Artificial. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando yo uso canal natural es cuando yo me voy a comunicar de forma oral, sí, cuando estoy en un mismo espacio y mi mensaje solamente va a viajar por las sonoras. En cambio, cuando yo voy a hacer uso de un canal artificial es cuando mi persona no se encuentra en un mismo espacio o quizás no pueda comunicarme de forma oral. ¿Ya? Por ejemplo, ahora nosotros nos estamos comunicando, pero estamos haciendo uso de un canal artificial, ¿no es así? Sí, Miss. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi mensaje o la información que yo les estoy brindando tiene que ser enviado por medio de un objeto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, el canal, el código, el contexto, el mensaje son los elementos de la comunicación. ¿De chicos? Ahora, dentro de ello hemos visto, en base a los elementos de la comunicación, hemos visto los diferentes tipos de comunicación que nosotros hacemos uso en nuestro día a día, ¿ya? Como por ejemplo la comunicación intrapersonal, que es conmigo misma. La comunicación interpersonal es cuando tú puedes conversar con las personas, bidireccional cuando tú puedes intercambiar, unidireccional cuando no puedes intercambiar. Tenemos comunicación lingüística y no lingüística, que son las más usadas. Llamamos comunicación lingüística cuando nos referimos o hacemos uso de un idioma y nos comunicamos de forma oral o de escrita. Y no verbal es cuando usamos gestos, colores, sonidos para comunicarnos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema, en base a lo que hemos visto, ¿ya? El tema de la sílaba. A ver, ¿qué entendemos por el término sílaba? ¿Qué me podría manifestar levantando la manito? ¿Sí? ¿Qué entiende por la palabra sílaba? ¿A qué lo llamamos? ¿Por qué determinamos de esa forma? Pero quiero que me digan con sus propias palabras, porque quiero ver cuánto de conocimiento tienen cada uno de ustedes. Si ustedes me van a dar una definición del Internet, muchas veces no interpretan ustedes. A ver, Luz, dime, ¿qué es la sílaba? Esto, Miss, es decir, cuando te formas una palabra en sílabas, por decir, tienes tomate y si lo puedes formar o separar, por decir, tomate tiene 4 sílabas. Ya, para ti es cuando separas una palabra, esa es una sílaba. Ujú. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Nancy, levantó la mano. Recuerden que la participación es levantando la mano. Para mí la sílaba es algo que compone una palabra, ¿no? Ya, Es un conjunto de 2 o 3 o 4 letras, una sílaba. ya, muy bien.
A ver, Luz Calderón, ¿podrías apagar el micro, por favor? Lo estoy apagando porque escucho doble, escucho mi voz. José, José Justo Paucar. Sí, mi, sí. José, ¿qué es para ti la sílaba? ¿Qué entiendes por ese término? La sílaba es Es un conjunto de... palabra. Es un conjunto. A ver, te dejé de escuchar, José. Ya, es un conjunto de una o dos o tres letras que conforman una palabra. Ya, muy bien, excelente. Las definiciones que cada uno me han dado está correcta, ¿no? Se asemeja mucho a la definición general. Cuando nosotros hablamos de la palabra sílaba, vamos a decir que es un conjunto de sonidos o grupo de sonidos que se produce en un solo impulso respiratorio de voz. ¿Ya? Eso es la sílaba. Conjunto o grupo de sonidos que se produce en un impulso respiratorio de voz, pero que se da de forma pausada. Recuerden que para yo decir que tenemos sílabas, debe de tener la conformación de todas las sílabas, debe de dar la palabra compuesta, ¿no? El sonido de la palabra compuesta. ¿Ya? Por ejemplo, biblioteca. Yo podría decir que biblioteca tiene 5 sílabas. No, solo ¿Sí? tiene 4. Solo tiene 4. Si yo digo que biblioteca tiene 5 sílabas, tendría que dejar una consonante sola. Pues diría biblioteca. ¿Y será correcto? No. No. ¿Ya? Entonces a ello me refiero. Ahora, la sílaba, el término sílabas, se va a clasificar en 2 grupos, según su cantidad y según su tonalidad. Según su cantidad, vamos a tener diversos tipos de sílaba. Por ejemplo, el más conocido es aquella que tiene solamente una sílaba, palabras que tienen solamente una sílaba. ¿Cómo se le denomina cuando tienen una sola sílaba? Se le denomina mono. Sílaba. Monosílaba. Y palabras que tienen de 2 sílabas. A ver, Luz, estás con doble dispositivo, por eso es que estoy escuchando mi voz. Hay que tratar de bajarle el volumen al otro dispositivo en todo caso, por favor, para que puedas participar, sino que al momento de yo hablar me escucho paulatinamente o en el mismo momento me escucho a mí misma. Entonces hace de que la clase se interfiera. ¿Ya? A ver, entonces les decía, si yo tengo palabras que tienen 2 sílabas, se le va a denominar bisílaba. Ya recuerden, palabras que tienen 2 sílabas. ¿Ya? Ahora, palabras que tienen 3 sílabas se le va a denominar trisílaba. De 3. ¿Ya? Trisílaba de 3. Pantalones, que tiene 4 sílabas, se le va a denominar tetrasílaba. ¿Ya? Tetrasílaba. Entonces recuerden, de una sola sílaba, monosílaba. De 2 sílabas, bisílaba. De 3 sílabas, trisílaba. De 4 sílabas, tetrasílabas, ¿ya? Esa es la cantidad, o según su cantidad de sílabas, su clasificación. Ahora, palabras que tienen de 2 sílabas a más, de forma general, se le va a denominar polisílaba, ¿ya? De forma general, a partir de 2 sílabas a más, se le denomina polisílaba. Pero ustedes dirán, pero si ello
Ello se va a referir, por ejemplo, a que muchas veces, por ejemplo, a nosotros se nos olvida, ¿no? Y es un poco tedioso quizás recordarme. Entonces, muchas veces cuando nos preguntan, nosotros podemos decir polisílaba, ¿no? Siempre y cuando la pregunta sea concreta, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo se le denomina de forma general a las palabras que tienen de 2 sílabas a más? Entonces, ahí tú puedes decir polisílaba, de forma general. Solamente las que son a partir de 2 sílabas a más, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, Miss. Sí. Muy bien, chicos, excelente. Seguimos. Ahora, según su tonalidad vamos a tener a 2 tipos de sílaba, ¿ya? Según su tonalidad, tengo la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿A qué llamamos sílaba tónica? Son aquellas palabras, o mejor dicho, sílabas que tienen la mayor fuerza de voz. Ya se le va a decir sílaba tónica a aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y denominamos sílaba átona a aquellas sílabas que tienen la menor fuerza de voz. Dentro de una palabra, mayormente vamos a encontrar solamente una sílaba tónica, pero vamos a encontrar a más de 2 sílabas átonas. Ya podemos encontrar 2, 3, 4 según la cantidad, ¿no? Si mi palabra, por ejemplo, tiene 4 sílabas, yo voy a denominar que una va a ser sílaba tónica y las 3 restantes sílabas van a ser las sílabas átonas, ¿ya? A ello se refiere. Entonces, 2 clasificaciones, según su cantidad y según su tonalidad. Según su cantidad, tengo monosílaba de 1 sílaba, bisílaba de 2 sílabas, trisílabas de 3 sílabas, tetrasílabas de 4 sílabas, pentasílaba de 5 sílabas. Y de forma general, a partir de 2 sílabas o más, se le denomina polisílaba. ¿Ya? Ahora, según su tonalidad, vamos a tener 2, sílaba tónica y sílaba átona. Sílaba tónica, aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, y dentro de una palabra siempre vamos a tener solamente una sílaba tónica. Y sílaba átona son aquellas que tienen la menor fuerza de voz, ¿no? Y mayormente vamos a encontrar a más de una sílaba átona, ¿ya? Ahora, toda sílaba va a tener una estructura. Para ello, el análisis es sílaba por sílaba. Ya no es por palabra, es sílaba por sílaba. Si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántos análisis debería de hacer? ¿Cuántos análisis debería de hacer si mi palabra tiene 4 sílabas? Julio. Tónica. Julio, levantaste la mano. Posíliba. No, les estoy preguntando. Escuchen. Si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántos análisis debo de realizar? Esa es la pregunta. 4, Miss. 4 análisis. 4 sílabas. ¿Ya? 4 sílabas, mi análisis. 4 análisis. ¿Ya? Entonces, para yo analizar una sílaba, debo de conocer la siguiente estructura. Toda sílaba va a tener estos 3 elementos: cabeza, cima y coda. Todas las sílabas van a tener dicha estructura. Ya, acá quiero que me presten atención. ¿A qué llamamos cabeza? Nosotros decimos cabeza a aquella consonante que aparece al inicio de cada sílaba, ¿ya? Es siempre una consonante, ¿ya? Cabeza es siempre una consonante que aparece al inicio de la sílaba. Por ejemplo, tengo
dos tipos de cabeza, cabeza simple, cabeza compuesta. Simple cuando solamente mi palabra va a tener una sola consonante, mis sílabas, mejor dicho, y compuesta cuando van a tener dos consonantes al inicio. Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra coro, que tiene dos sílabas, coro. En el primer análisis me dice de que cabeza siempre va a ser una consonante que va al inicio. Entonces, la primera sílaba, que es la sílaba co, de coro, co, ¿cuál sería la cabeza? ¿Co? Oh, La C, Miss. No, La la C. C, excelente, muy bien. La C nada más, chicos. ¿Por qué? ¿Qué les estoy diciendo? Que la cabeza va a ser la consonante que aparece al inicio de cada sílaba. Entonces ahí yo ya sé en la primera sílaba que la C es mi cabeza. ¿Por qué? Porque es aquella, es una consonante. Siguiente sílaba, que es la ro. ¿Cuál sería la cabeza? La R. La R La nada R. más. La R, Ya, Miss. la R, R. exacto, la R. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa manera se identifica. Lo mismo va a suceder para el símil coda. La diferencia es cuál, que cima siempre va a ser una vocal. ¿Ya? La cima siempre va a ser una vocal, siempre. Entonces, por ejemplo, en el término, en la sílaba co, ¿cuál sería cima? La C, Miss. La O. La O, porque ¿qué La O, Miss. acabamos de decir, chicos? La O, Miss. Acabamos de decir de que cabe encima siempre va a ser una vocal, entonces no puede ser una consonante. Entonces, ¿cuál sería? La O cima, ¿ya? Y por último tenemos el coda. El coda es también una consonante mis, entonces ahí ya me confundió. Total, cabeza es consonante, coda también, sí, ambos son consonantes. La diferencia, ¿cuál es? Que cabeza va al inicio y el coda va al final. ¿Ya? Pero también se dice que cabeza y coda son opcionales, mientras que, que la cima sí es obligatorio y la vamos a encontrar en todas las sílabas, porque no hay sílaba o sonido de sílaba sin la vocal, o sí se podría. No, Miss. No, Miss. No se va a poder. Entonces siempre va a haber cima. Si tú me dices, Miss, pero acá no hay coda, entonces está mal mi estructura, no. Puede ser cabeza, cima o cima, coda nada más. Pero no siempre van a aparecer los tres elementos. ¿Ya? Por ejemplo, en la sílaba co solamente hay cabeza y cima. No hay coda. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿está ahí todo claro referente a la estructura? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy Sí, bien, Miss. entonces recordemos, cabeza, consonante que va al inicio, cima, que es el núcleo de la sílaba y es siempre una vocal, y coda, consonante que va al final de la sílaba. ¿Ya? Muy bien, entonces en base a lo que acabamos de explicar, desarrollamos este siguiente ejercicio. ¿Ya? Yo creo que 3 minutos y vemos el avance. ¿Ya? Para que ustedes puedan participar. Terminan las 6 palabras y levantan su manito para que puedan participar.
Muy bien, Ruth, ¿terminaste? ¿Levantaste la mano? Chicos, les dejé como actividad para que puedan desarrollar este ejercicio. Luz, ¿lo hiciste? Nareida, ¿lo hiciste? Ruth, ¿terminaste? Jessica, levantaste la mano, ¿culminaste la actividad? Sí. Ya, a ver, Jessica. Profesora, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Es que no le... A ver, ¿qué les decía que vamos a silabiar estas 6 palabras y luego me van a identificar la estructura de cada una de sus sílabas. Entonces, empezamos contigo, Jessica. Me vas a silabiar la palabra, me vas a indicar, la palabra tal tiene tantas sílabas y luego me vas a indicar su estructura. ¿Ya? El resto, por favor, silencio hasta que les toque su turno. ¿Ya? A ver, Jessica, tenemos la palabra blancos. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. A ver, me silabeas, por favor. Quiero que me silabeen para poder observar si es que me han identificado bien o no. Blancos. Blancos. Ya. Blancos. Muy bien. Tiene 2 sílabas, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, un ratito que se me acaba de colgar la pantalla. A ver, les vuelvo a compartir, ¿ya? Presentar otra vez. ¿Cuaderno tiene sílabas esto mismo? A ver, estamos con Jessica, chicas, por favor, un momento. Ya, blancos, Jessica. Dime la estructura de la primera sílaba, Jessica. ¿Cuál será? La cabeza y la De blanco. ¿Cuál sería su estructura? Bisílaba. Ya, es bisílaba según su tonalidad, pero su estructura, Jessica. B, cabeza. B, ¿solamente la B será cabeza? Sí. ¿Y la L? También, Miss. Ambos son cabeza, la B y la L. Recuerden que decíamos que hay cabeza simple y cabeza compuesta. ¿Ya? Ahora, la A es una vocal. ¿Qué será? La A es Cima. cima, chicos. A ver, hay que hacerlo rapidito ya, chicos. ¿Lo trabajaron o no lo trabajaron? La N es consonante, está al final de la sílaba. Joda, Miss. Es el coda. Coda, Miss. Muy bien, excelente. Tengo el cos. La C, ¿qué es? Joda. La Digo, C. digo cabeza. Cabeza. Concéntrense. Cabeza. La O y la S. ¿La O qué es? Cima. Cima. Coda. La S es coda. Es Coda. cima. ¿Y la S? La S. Coda, profe. Coda. 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 Muy bien. Seguimos la siguiente palabra. Cuaderno. ¿Cuántas sílabas tiene?
Tres, Miss. Tres sílabas. ¿Cuáles son? Cuaderno. Se van a jugar afuera. No, muy bien. En la primera sílaba, ¿cuá? ¿Qué tenemos? La C, ¿qué será? Cabeza. Cabeza, Miss. Cabeza. Ya, es cabeza. La U y la A, ¿qué será? Cima. 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 No se confundan, ¿no? No me digan sílaba, claro, es una sílaba. Es sílaba, cima. O sea, acá, por ejemplo, tenemos solamente dos elementos, cabeza y cima. En la DER, ¿qué tenemos? Cabeza. ¿Cuál es la cabeza? La D. La D. La E. La E cima. Cima. Y la R. Cabeza, cima y coda. 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 No se entiende nada. Luego tenemos la NO. N-O. ¿Qué será? ¿Qué tenemos? La N es cabeza. ¿Y la O? Y la O es cima. Cima. Y la O es cima. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, la palabra papel. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos. ¿No? Son dos sílabas. Tiene dos. En la primera sílaba, ¿qué tenemos? El pa. Cabeza. Cabeza, que es la P, y cima, que es la... ¿Ya? Ahora, pel. ¿Qué tenemos? Ja. La B, ¿qué será? Cabeza. Cabeza, la E. Cima. Cima. La L. Cima. La L. Coda. Coda, exacto, muy bien. Entonces, se percatan en estos tres ejercicios que no todas las sílabas tienen los tres elementos, ¿o sí? ¿Se dan cuenta? No todas las sílabas tienen los tres elementos. Ya pueden tener los tres algunos sílabas y algunas deben de tener quizás dos o hasta uno nada más. ¿Ya? ¿Me dejan entender, chicos? Sí, Miss. Muy bien, Sí, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, hasta aquí nos vamos a quedar. Sí, espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender la clase del día de hoy. ¿Sí? Igual saben muy bien que si tienen consultas o dudas lo pueden seguir haciendo a través del chat, ¿ya? Y espero que hayas quedado sinceramente todo claro, ¿ya? Muy bien, chicos, sin más que decirles.